Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo que ustedes ya han visto en otro momento de su escolaridad. Lo hemos visto desde tercero, cuarto, quinto y otra vez en sexto. Se llama el diptongo, el triptongo y el hiato. Bueno, vamos a ver qué es esto, aunque ya sabemos, es una combinación de vocales, ¿cierto? Es una combinación vocálica en una misma sílaba, que bueno, construye informaciones como diptongos, triptongos o hiatos. Entonces, ¿cómo así que combinaciones vocales de vocales en una misma sílaba? Sí, es decir, que hayan dos vocales o tres vocales dentro de una sílaba. Dependiendo de si es abierta o si es cerrada, pues ahí ya se diría si es diptongo, hiato o triptongo. Entonces, vamos a ver esa estructura, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona el diptongo. Bueno, aquí hago una pausa. Tenemos que entender qué son las vocales abiertas y qué son las vocales cerradas. Entonces, como vocales abiertas conocemos la A, la E y la O. Y vocales cerradas serían la I y la U. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues podemos ver cómo es la combinación de vocales para hacer diptongos. Entonces, miren. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿cierto? Que tenga una vocal cerrada con otra vocal cerrada. Es decir, dos vocales cerradas forman un diptongo, como la palabra triunfo. Entonces miremos que aquí, ¿sí ven? Mire, tenemos dos vocales cerradas. Cuidar, dos vocales cerradas, miren, ¿sí ven? Ahí está, esto se llamaría un diptongo, ¿cierto? Luego, entonces, otra forma de hacer diptongos es, por ejemplo, cuando hay una vocal cerrada átona. ¿Cómo así átona? Es decir, que suene más pasito que la siguiente vocal, ¿cierto? Que suena más bajo. Una vocal cerrada átona, es decir, una vocal cerrada bajita, y una vocal abierta, como miren, la palabra suave. Si se dan cuenta que cuando yo digo suave, la vocal que yo digo más duro no es la U, sino la A, miren, suave. Y es natural, el sonido es natural. Por eso se llama un diptongo, ¿listo? Porque es una vocal cerrada, o sea, la U, pero suena pasito. Y la A es una vocal abierta, pero tiene mucho más fuerza. Suave, ¿sí ven? Lo mismo en nieve. ¿Sí ven que la fuerza está más en la vocal abierta? Entonces, por eso se daría el diptongo, ¿listo? Siguiente, pues, una vocal abierta más una vocal cerrada átona. ¿Listo? Esto es en el orden de cómo pueden aparecer. Entonces, vocal abierta, ¿sí? Ya la hemos marcado por aquí. Y vocal cerrada átona. Entonces, empieza por una vocal abierta fuerte, ¿cierto? Que suena duro. Y termina con una vocal cerrada que suena más pasito. Dentro de la misma sílaba. Por ejemplo, peine. ¿Sí? Peine. La fuerza está en la E. Peine. Ya uno hace P y el P y INE es más suave. Peine. ¿Sí? Pierde fuerza la I. Entonces, esto es lo que llamaríamos un diptongo. ¿Listo? Miren acá, aire. También sucede lo mismo en estas dos. ¿Listo? Esto es lo que llamaríamos un diptongo. Entonces, para hacer un triptongo, hay que seguir también. Ay, perdón. Para hacer un triptongo también hay que seguir una serie de reglas. Entonces vamos a verlo, ¿listo? Permítanme, acá el triptongo. Entonces, el triptongo, como su nombre lo dice, trip, ¿cierto? Es la unión de tres vocales en una misma sílaba. O bueno, tres vocales. ¿Cómo? Normalmente su estructura es así, ¿verdad? Vocal cerrada, ¿cierto? Es decir, IU. Vocal abierta, A, E, O, ¿cierto? Y vocal cerrada, I, U. Miren, se da mucho en las onomatopeyas, ¿verdad? ¿Cómo hace el gato? Miren, miau, ¿cierto? I, A, U, miren, cerrada, abierta, cerrada. Este es el fenómeno del triptongo, ¿listo? Uy, casi no será así. Acá con este color, listo. Lo mismo, miren acá, semiautomático. Quieto. Ya. Aquí, miren, vemos semiautomático, miren, IAU, cerrada, abierta, cerrada. Así funciona el triptongo. ¿Listo? Esa es la única regla.
Siempre todas las palabras que tienen triptongo tienen cerrada, abierta, cerrada. No la vas a encontrar de otra forma. Y por último está el hiato. El hiato es parecido al diptongo, ¿cierto? Porque también tiene dos vocales seguidas, ¿sí? Solo que estas pertenecen a sílabas distintas y su estructura, pues, es diferente. Entonces, por ejemplo, si hay dos vocales abiertas seguidas, ¿cierto? Dos vocales abiertas seguiditas, o sea, A, E, O, ¿sí? Seguidas, se le llama hiato, ¿listo? Miren, como por ejemplo, campeón, EO, ¿sí? Dos vocales abiertas. Caer, dos vocales abiertas, ¿verdad? AE, ¿sí ven? Otra forma de hacer hiatos es la vocal abierta, ¿sí? Más una vocal cerrada que es tónica. Aquí a diferencia del diptongo, en el diptongo la vocal cerrada es átona, es decir, que suena más suave. En el hiato no, la que suena duro es la vocal cerrada, ¿cierto? Mire, reúne, reúne. Suena más duro la U, ¿cierto? Que es la vocal cerrada. U, reúne. La E suena suavecito. Es una vocal abierta, pero ya viene normal. La que más suena duro es la U. Reúne. Lo mismo pasa en Raúl, ¿cierto? Suena más duro la U, que es la vocal cerrada. Bueno. Y otra forma, entonces, es lo mismo, pero con el orden invertido. Entonces, la vocal cerrada tónica, ¿cierto? La vocal cerrada que suena durito, va primero. Y luego aparece una vocal abierta. Miren acá. Entonces, vean el ejemplo acá, miren. María. La I, que es una vocal cerrada, y luego la A, que es una abierta, ¿cierto? Que suena más suave, suena más duro la I. María. ¿Sí? O en Púa. Púa. Suena más duro la U, ¿se dan cuenta? Que la A. Es por eso que son hiatos. ¿Listo? Estas son como las diferencias, pues, muchachos, que hay entre... que podemos encontrar de los diptongos y los hiatos, sobre, pues, cómo se compone su estructura. Entonces, esto era lo que teníamos que ver. Vamos a ver aquí como unos ejemplitos sobre cómo se comportan los diptongos y los hiatos, ya para terminar, y luego tomamos apuntes. Entonces, vea, aquí es un escrito que dice, mire, hola Paula, mire, AU, acá ya hay otro fenómeno, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí nos subrayan un par de palabritos, vea, aula y educación. Esto nos demuestra esta regla, mire. Los diptongos siguen las reglas generales de acentuación, ¿cierto? En estos casos, en los casos en que deben llevar tilde, recae sobre la vocal abierta o sobre la segunda si las dos son cerradas, ¿cierto? En el diptongo la acentuación siempre se da en la vocal abierta, pero si son dos vocales cerradas, ¿cierto? Se acentúa la segunda palabra, la segunda letra, la segunda vocal, perdón, ¿cierto? La que va después. En los triptongos, mire, cuando vemos triptongos como, mire, averiguáis, ¿cierto? I, miren. Sigue las reglas generales de acentuación. Donde lleva tilde, se le marca la tilde a los triptongos, siempre en la vocal abierta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver los hiatos. Entonces, vean, Elías, por ejemplo. Formados con dos vocales abiertas, siguen, cuando el hiato es formado por dos vocales abiertas, ¿cierto? Siempre se le pone la tilde a la vocal, bueno, no, mentira, siguen las reglas generales de acentuación. Cuando es un caso normal, ¿cierto? Entre cerrada y abierta, siempre se le pone la tilde a la vocal cerrada, ¿cierto? Como por ejemplo aquí en Elías, vean, Elías, I-A, se le marca la tilde a la I, porque es la que es más fuerte de las dos. Y entonces, bueno, acá dice hiatos como diptongos. Pues resulta que hay palabras como la palabra guión, ¿cierto? Que se pronuncian como hiatos, pero son diptongos. O en viceversa, ¿cierto? Bueno, que guión también podría considerarse un triptongo, ¿cierto? Aunque no cumple la estructura, si se dan cuenta, miren. Guión. Uno leería así, diría es hiato porque se separa la I de la O por sílaba, ¿cierto? Pero no, es un diptongo, ¿cierto? Por temas de acentuación. Profe, ¿por qué la U de guión no vale para hacer triptongo? Porque no cumple la estructura. La estructura de un triptongo tiene que ser cerrada, abierta, cerrada. O si no, no. Porque de hecho ahí no leemos la palabra. ¿Listo, muchachos?
Esto era entonces lo que teníamos que ver por el tema de diptongos, triptongos y hiatos. Entonces vamos a tomar apuntes, por favor. El título es este que ven acá, por favor. Lo van a encontrar en la página 74 de su libro, ¿listo? Por favor, copiamos este parrafito que nos explica cómo se crean, ¿cierto? Que es la combinación de vocales. Y empezamos. Copiamos el subtítulo, el diptongo. Y copiamos los tres ejemplos. Bueno, sí, las tres reglas. Disculpe que algo pasó acá. Copiamos las tres reglas. Y sale todo lo que está en amarillito, ¿cierto? Lo mismo, el triptongo como subtítulo, ¿cierto? Y copiamos todo esto que les dejo en amarillito. Luego vamos al hiato, copiamos el subtítulo hiato, ¿sí? Y copiamos todo esto de sus reglitas para que lo tengamos claro, ¿listo? Eso es lo que vamos a copiar en nuestros cuadernos, ¿cierto? Que son básicamente las reglitas. Y por último vamos a pasar a desarrollar el taller aplica de la página 75. Este taller tiene 8 puntos, pero ustedes solo van a hacer, entonces ustedes solo van a solucionar los puntos 1, 2, 4 y 5, ¿listo? Esos son los puntos que van a solucionar. Punto 1, punto 2, punto 4 y punto 5, los demás no. Entonces en el punto 1 pues es localizar los diptongos, ¿cierto? Y explicar con qué vocales, si es cerrada más cerrado, cerrada con abierta, bueno, ahí ustedes lo van a poner. ¿Listo? El segundo punto nos dice que escribamos la segunda persona del plural del presente indicativo, es decir, para crear triptongos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, el verbo es pronunciar, veanlo en infinitivo. Hay que pasarlo a la segunda forma del plural del presente indicativo, es decir, se vuelve pronunciáis, ¿cierto? Veanlo acá. Y esta palabra tiene un triptongo al final, si lo ven, I a I, son dos cerradas y una abierta, cerrada, abierta, cerrada. Bueno. Y lo mismo tienen que hacer ustedes con estas tres, ¿listo? Luego vamos al punto número 4, ¿sí? El punto número 4 nos dice, identifica en este texto, en este chiquitico, ¿cierto? Las palabras que tengan dos vocales seguidas. Ustedes las subrayan. Después me van a decir qué esa palabra qué es, si es un hiato o es un diptongo, ¿listo? Y el quinto punto nos dice, clasifica estas palabras según tengan diptongo, triptongo o hiato. Entonces ustedes la leen, ¿cierto? Y ustedes me van a decir, esta es tal, esta es tal, esta es tal y esta es tal y ya. ¿Listo? Recuerden, punto 1, punto 2, punto 4 y punto 5. Los demás puntos no se hacen, muchachos. Por favor, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, ya saben, pueden escribirme de 7 a 3 de la tarde. Y aquí estoy para responder sus dudas, muchachos. Recuerden subir todas las evidencias al aula virtual para poder calificarles. Que estén muy bien, que pasen un feliz día.